Bien, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro ciclo de formación Espiritualidad y Espiritualidades. Esta noche nos va a estar acompañando el Padre Teófilo, que es sacerdote carmelita. Pero antes de presentarlo a él, vamos a darle un tiempito para que la hermana Mariví pueda dar unas palabritas de bienvenida a esta noche. Hermana Mariví, la palabra es suya. Para mí es un gusto, Padre Teófilo. No nos conocemos, pero sí que me alegra mucho que pueda compartir cierto su espiritualidad. Creo que cada espiritualidad es única y nos enriquecemos mutuamente. Muchísimas gracias por aceptar y estar con nosotros esta noche. Hemos estado viendo distintas espiritualidades, ahora le toca a usted compartir, me alegra bastante. Y nada, pues aquí los del CI estamos muy contentos de tenerle a usted. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Vamos a compartir. Gracias, hermana Mariví. Pues yo voy a pasar a presentar acá a nuestro expositor. Teófilo Mano Guayau es sacerdote y religioso carmelita descalzo. Nacido en Reyes, Beni, el 5 de septiembre de 1978. Ingresó a la Orden del Carmen Descalzo en 1998 en Cochabamba. Realizó sus estudios de filosofía y teología en la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba. Hace su profesión solemne el 15 de octubre de 2007. Ordenado diácono el día 18 de mayo de 2008. Se ordena como sacerdote el 15 de octubre de 2008 en Cochabamba. Fue promotor vocacional del 2008 al 2013 en Cochabamba. Del 2014 al 2017 fue prior de la comunidad de San Antonio de Padua de Cochabamba y asesor de las fraternidades del Carmelo Seglar de Bolivia. Del 2017 al 2020 fue prior y párroco de la Virgen del Carmen y Santa Teresita del Prado, Uruguay. Del 2020 al 2022 fue párroco de San Antonio de Padua en Cochabamba. Actualmente reside en la Comunidad de La Paz, parroquia Nuestra Señora del Carmen. Pues bienvenido, Padre Teófilo, un gusto tenerlo esta noche y pues gustosos de escucharlo esta noche. Voy a cederle la palabra para que podamos iniciar con una pequeña oración. Muchas gracias, muy amable. Voy a comenzar hoy que todavía estamos viviendo la fiesta del Carmen, pues es a ella a quien nosotros nos debemos tanto, ¿no? Es una orden muy mariana y como buenos carmelitas, pues la invocamos y la invocamos por toda la iglesia y por toda la vida religiosa donde nos encontremos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Voy a hacer este bello acto de consagración que también es de la iglesia y para ustedes. Virgen del Carmen, llevamos sobre nuestro pecho tu santo escapulario, signo de nuestra consagración a tu corazón inmaculado. Madre querida, somos tus hijos, unos hijos de tu entera pertenencia. Nuestra consagración, Señora, nos exige una entrega sin reserva a tu persona, una dedicación generosa a tu servicio, fidelidad inquebrantable a tu amor y una solícita imitación a tus virtudes. Queremos vivir conforme al ideal carmelitano en ti, por ti, contigo y para ti. Gracias a tu escapulario, Virgen bendita, somos miembros de tu cuerpo místico del Carmelo y participamos de la consagración comunitaria de la orden a ti que eres su cabeza. Nuestra consagración se une pues a la de toda la familia carmelitana y acrecienta así su valor y eficacia. Santa María, abogada y mediadora de los hombres, no podríamos vivir nuestra consagración con olvido de quienes son tus hijos y nuestros hermanos. Por eso nos atrevemos a consagrarte la iglesia y el mundo, nuestra familia y nuestra patria. Te consagramos especialmente los que sufren en el alma o en el cuerpo, los pecadores, los tentados,
los perseguidos, los presos, los marginados, los hambrientos, enfermos que sufren. Madre y Reina del Carmelo, por nuestra consagración somos del todo tuyo, ahora en el tiempo, que lo sigamos siendo también un día en la eternidad, que así sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, voy a tratar de poner dos partes. Como bien sabe, nuestra orden comienza en el siglo XI y luego tenemos el siglo XVI. Para entender muy bien la espiritualidad o el carisma de la orden carmelita, vamos a hablar un poquito de este comienzo y luego enchufamos en lo que es todo lo que nos ha legado nuestra Madre Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Bueno, así empezamos entonces. Hay un escudo de la orden que resume la vivencia espiritual y la vida diaria de un carmelita, porque nos remontamos a esa vieja tradición de la orden, cuando nace, cómo nace y por qué nace también. Y nos gloriamos, los carmelitas, primero decir que la orden nace laica, laica. En el siglo XI, estamos hablando de aquellos tiempos donde las cruzadas hacían su realce en Tierra Santa, ¿no? Y muchos de los hermanos guerreros, por así llamarlo, no podían volver a Europa porque habían emitido un voto de permanencia en Tierra Santa. Y entonces muchos perdieron su familia, amigos, etcétera, y quedaron solos. Otros murieron y etcétera. Pero estos fueron allá, ya había una tradición en el Monte Carmelo. El escudo ahí lo tienen, ese café con la cruz, ese es el Monte Carmelo. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, allí se van estos guerreros a la vida ermitaña, a la vida ermitaña, a la vida de soledad. Como les decía, ya era una tradición vieja, ¿no? Antigua del pueblo de Israel. Si nosotros leemos el libro de los Reyes, vamos a encontrar ahí al profeta Elías. Por cierto, hay una espada ahí que ven, un bracito con una espada, esa es la mano del profeta Elías. Bueno, quiero decir, entonces, todos estos hombres que eran laicos, ¿no? Guerreros laicos, se unen a este grupo para formar allí en el Monte Carmelo, ¿no? O vivir en primer lugar una vida escondida, de silencio, aprovechando toda esa rica espiritualidad del profeta Elías. Hay una fuente que se llama Da Fonte Elí, la fuente de Elías. Es allí donde estos hombres van a beber el espíritu eliano, el espíritu de una conversión permanente del corazón, una conversión que les lleva a ser para Dios, ¿no? Y eso lo tenemos muy enraizado nosotros los carmelitas. Pero como no se puede vivir tan solo así aislado, porque, bueno, solo los monjes vamos a llamarle, llega un momento en que ellos se reúnen y empezamos la vida cenobítica. Se reúnen estos hermanos ya para vivir un estilo de vida, un estilo de hermandad, un estilo que le lleve también ya a decirle algo de lo que han vivido en un tiempo. Y qué maravilloso, porque no se quedaban ya en las cuevas, sino que ya se reunían para rezar, para trabajar, y de allí se iban a misionar. Ellos hacían sus productos para vender.
Y entonces cada vez que salían era algo diferente. Como les digo, no nacimos de una orden religiosa como tal, sino laical, era más libre en otras palabras. No estaban sujetos a unas normas, era más desplegado, ¿no? Natural, si quieren entenderlo así, ¿no? Y entonces ellos cada vez que podían iban, porque también leían la palabra, la Biblia, escudriñaban bastante, y entonces esto iban a la gente y luego volvían nuevamente al lugar, al Monte Carmelo. Entonces, más tarde Santa Teresa de Jesús, voy a ir un poquito resumiendo, eh, recoge dos cosas importantes, por eso lo tenemos allí. Recoge dos cosas importantes. Recoge el hecho de ser familia. Estos hombres se reunieron para ser familia. Qué bella palabra, familia, hogar, hogar, para que en este tiempo no se nos pierda. Necesitamos ser hogar, familia, hermanos, ¿no? Y por eso pusieron allí como protección a la Santísima Virgen María. No tenía un nombre en sí todavía, no tenía un nombre en sí, pero bueno, ahí está, ahí. Entonces ellos acogen a la Virgen María y la ponen allí como patrona. Y cada vez que se reunían, rezaban con ella, rezaban, y se llaman hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. ¿Qué palabra? Hermanos. Podían llamarse siervo, podían llamarse esclavo, pero no. Recogen esta palabra hermanos, ¿no? Entonces, entonces Santa Teresa acoge la hermandad y la renovación, una palabra que siempre va a salir en nosotros, una actitud renovada de estos hombres que inician un estilo diferente, ¿no? En el Monte Carmelo. Bueno, María tiene algo muy especial para nosotros. Le llamamos hermana. Ya vamos desplegando un poquito el espíritu mariano, porque siempre una hermana es más amigable. Bueno, si hablamos de la familia, ¿no? Pero también habrán hermanas que hacen mucho conflicto, pero en este caso no. Es hermana, está más cerca y se le puede hablar, se le puede contar muchas cosas. Es la hermana en este sentido. Qué bello. Entonces, es muy cercano, como podemos ver, el mundo laical también se tiene mucho de esto. Bueno, a la Virgen le llamarán mamita, todas estas cosas. Estamos hablando de hoy. Pero en ese tiempo también, ¿no? Entonces, allí está María. María, entonces, juega un papel importante para nosotros porque María, ¿no? María en sí, si nosotros nos acercamos a ella, María siempre ha hecho la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, si leemos, ¿no? María siempre era del recogimiento, María era del silencio, María era de oración, con José, con el niño, ¿no? María era la que intervenía muchas veces también en los momentos que pedían ayuda, no a ella directamente, pero ella se daba cuenta. Tenemos las bodas de Caná. Bueno, entonces todo este panorama, ¿no? Los carmelitas van asumiendo en María. Entonces, es por ella por quien nosotros también antes le emitíamos un voto muy cercano a María. Elegimos a María como madre y patrona de la orden, ¿no? De la orden, qué bello. Entonces, está María, patrona de la orden carmelita, ¿no? De la que acoge, la que está siempre presente en todos los momentos, ¿no? Y bueno, así vivían los carmelitas, laicos. Y entonces en el año 1209,
la iglesia ya comienza a, ¿cómo se llama? A ordenar un poco a la vida religiosa. Comienzan a existir los franciscanos, todas las órdenes mendicantes, y entonces el Papa comienza a exigir que estos hermanos o bien fundan una orden o bien se adhieren a una de las órdenes ya existentes. Y como somos hermanos y como somos varones, nos cuesta un poquito asumir, vamos a llamarle así, nos cuesta. Vamos a decir mañana, entonces nos reunimos mañana y pasaba mañana y seguían ellos en su vida normal, su vida de oración, su vida de trabajo, su vida de apostolado. Y hasta que llega un gran señor que se llama el patriarca de Jerusalén, el patriarca de Jerusalén, ¿no? Este patriarca es un obispo, ya cansado de que mañana y mañana, entonces él va y lo visita, y los visita. Y entonces es él, el patriarca de Jerusalén, que se llama San Alberto, es el que le escribe una regla de lo que ha visto, de lo que ha visto de los carmelitas. Más abajo, más abajo. Ya hablamos del profeta, más abajo. Ese es el patriarca. Es un ícono que lo tenemos con mucha devoción. No es carmelita, pero ahí está vestido de carmelita. Es un obispo. Bueno, entonces sigamos. Entonces él, ¿no? Nos da una regla, la más corta de las reglas. Es tan corta, tan sencilla, pero tan profunda. Ahí empieza un estilo de vida que ya va a marcar para la iglesia. Este patriarca, ¿no? Este patriarca, cuando escribe esta regla, es aprobada, está más abajito, por un papa, más abajito, ahí está, que se llama Gregorio, Gregorio, Gregorio noveno. El día 6 de abril de 1229 aprueba esa regla cortita, que ahorita vamos a hablar de eso, pero quiero decir que es todo conjunto con la iglesia. Entonces Gregorio 9 lo aprueba y por fin el año 1247 por el Papa Inocencio IV recién se convalida todo. Nace una nueva orden, ¿no? Como tal, eclesiástica aprobada por la Santa Madre Iglesia, por ahí, pero nace la regla. Los carmelitas ya habían nacido más antes, pero bueno, siempre hay estas cositas, pero quiero decir legal, legal. Entonces ahí estamos en comunión con los papas, estamos en comunión con la iglesia, no se da así nomás por así, no sé, según los reglamentos. Y bueno, la regla es la que nos invita a asumir, es la que nos invita a vivir y a tener un estilo de vida. Entonces encontramos esta forma originaria en esta regla dada por San Alberto de Jerusalén, cuyos principios, no lo voy a decir todo, sino algunas cositas que está aquí de la regla, son unos 18, 20, pero aquí vamos a hacer lo central. Entonces la primera está bajito, que es vivir en obsequio de Jesucristo. Ahí está la primera. ¿Qué quiere decir todo esto, no? Un carmelita dice, vivir en obsequio. La palabra obsequio es don, regalo. Cada uno se da. Uno quiere vivir este estilo de vida, se dona, se regala, ¿no? No hay mayor regalo que darse a uno mismo, servirle con el corazón puro, servirle con buena conciencia, servirle a Dios nuestro Salvador allí donde nosotros nos encontremos. Es la primera que resume toda la regla, ¿no? Cuando nosotros vamos con condición o otras cosas, eso no sirve, no sirve.
Qué bella palabra, vivir en obsequio regalado. Cuando te regalan a ti un obsequio, te dan, pues tú lo aprecias, ¿no? Y bueno, es un obsequio. Y así nos hacemos, nos obsequiamos ante Dios, ¿no? Y Dios lo que haga con nosotros, ¿no? Nos hará santo, nos hará, no sé. Vamos a ir viviendo estas cositas. Entonces la primera palabra es obsequio, regalar o don, que está en la vida religiosa. Pero nosotros lo vivimos de esa manera. Y por eso no hay, yo siempre les digo a los muchachos, a los chicos que están en formación, o sea, no hay excusa para decir, yo no sirvo. Uno sirve con todo el corazón, ¿no? Y uno se va dando. La segunda, que ahí también vamos a ir viéndolo, es meditar continuamente la ley del Señor, la Biblia. Eso es de la iglesia, pero para nosotros, ¿no? Esta meditación es el cultivo. Qué palabra bella, cultivar. Cuando sabemos cultivar, vamos a tener buenos productos, vamos a recibir buen producto. ¿Qué cosa vamos a cultivar? La lectura. Cuando una persona lee, medita. Cuando una persona medita, ora. Y cuando una persona ora, habla con Dios. Esa es la ecuación nuestra. Meditar es reflexionar. Hay que meditar. Y quien reflexiona recién ora, ¿no? A veces nos preguntan, ¿qué van ustedes ahí a orar? ¿Qué? No, vamos a meditar, a compartir. Vamos a meditar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros cristianos? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros seguidores de Cristo? Es su palabra. Nunca olvidemos que la palabra de Dios, como diría San Juan en el prólogo, y el verbo, el logo se hizo carne. Es la palabra de Dios con nosotros. ¿Dónde encontramos toda la sabiduría? ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios en la palabra? Y además hay que meditarla, según lo que nos dice aquí, día y noche, ¿no? Por eso un carmelita en su celda, qué palabra más antigua, para los que quieran comprender, en su cuarto, en su habitación, medita, lee profundamente, cultivando la lección divina, fortaleciendo el alma con pensamientos sanos, santo, a fin que la palabra de Dios nos pueble los labios del corazón, de esa riqueza. Hay que hablar. Ahorita me recuerdo de lo que hacía San Antonio de Padua. No es un carmelita, pero es así. San Antonio hablaba de la palabra que le salía de los labios, le derramaba esa gracia que convertía, ¿no? Que sanaba. ¿Ve? Esos son los que, y en nosotros tenemos mucho, pero quería, porque San Antonio es muy popular. Bueno, luego, más abajito tenemos la celebración en común, celebrar en común la Sagrada Liturgia, ¿no? Lo hacemos todo, es de la iglesia, pero hay que hacerlo. Entonces, esto también nos lleva a esa hermandad, nos lleva a esa familiaridad, nos lleva a que cada uno de nosotros no se sienta solo. No solamente es la meditación en soledad, también es una meditación compartida. Por eso rezamos la liturgia de las horas, compartida con los hermanos, entonces eso es muy sagrado, ¿no? Luego, San Pablo siempre nos va a hablar de ponernos las armaduras. ¿Cómo nosotros podemos vencer al mal? Poniéndonos las armaduras de Dios. Y esa armadura nosotros la tenemos en el escudo, que le llamamos fe, esperanza y caridad. Son las tres virtudes por las cuales asumimos como norma de vida. Si no tenemos fe, no hay esperanza. Si no hay esperanza, pues que nada. No hay servicio, no, todo es aburrido, ¿no?
es la fe que mueve montaña, es el crecimiento por eso mismo en Dios mismo. Quien está unido a Dios, nada le puede faltar, ¿no? Es una cosa muy importante que debemos asumirla con toda responsabilidad, ¿no? Entonces, estas son las armas fuertes. La fe, la que nos defiende de todo, de los malos pensamientos, de todas esas cosas que a veces hoy nosotros recibimos por el internet, por tantas cosas, ¿no? Pero bueno, y luego tenemos esperanza de cambiar, de ablandar el corazón, de ser hombres capaces que podemos tratarnos, porque a veces cuando no hay esperanza, no hay fe, es imposible tratarnos. Y entonces esto nos lleva a ser caritativos, ¿no? A dar nuestro amor, a dar nuestro servicio. Entonces explota esto, ¿no? Para el servicio de nuestros hermanos, ¿no? Bien, luego más abajito que defendemos, profundamente defendemos, es la comunión fraterna. Y pueden ver una comunión fraterna ligada, ¿no? A la observancia, ¿no? De, de cómo vivimos, cómo nos portamos. Le llamamos corrección hoy día, nos corregimos, ¿no? Eso es muy bueno, porque cuando no nos corregimos, supuestamente podemos estar viviendo bien, pero en el fondo vivimos mal, ¿no? Hay hermanos que nos pueden ver que estamos obrando mal en ese sentido, ¿no? Entonces hay que renovar siempre. Nosotros llamamos renovación del corazón y por eso cuando nos reunimos hablamos de una corrección fraterna. Es fraterna, no es que vamos y le insultamos, le decimos, no, no. Tiene que ser fraterna. Porque así nos dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando un hermano se porta mal, primero hay que hablar a solas. Si se sigue portando mal, hay que llevar a la comunidad. Si ha escuchado, hemos ganado. Y si no escucha, pues ya lo sentimos mucho, no podemos más, ¿no? Entonces, esta dimensión fraterna de sentarnos a mirarnos y contarnos nuestra vida es interesante, hay que saber dialogar. Eso muchas veces le decimos a la familia. Tienen que dialogar con los hijos, tienen que dialogar entre hermanos, tienen que dialogar como familia, ¿no? Y eso los carmelitas mayormente, pues, tratamos siempre de cultivarla y tratamos siempre de respetarla, porque no es fácil una corrección, no es fácil reunirnos y decirnos las cosas, tanto las cosas positivas como las cosas negativas, ¿no? Y eso realmente nos impulsa, nos alivia muchas veces cuando andamos mal. Bueno, por ahí vamos. Y luego, fíjense, vamos a llegar a este momento tan especial, más abajito, que es cultivar la oración, ¿no? Si nosotros no sabemos orar, estamos vacíos. En el mismo evangelio sobre Jesús, Jesús dice, siempre buscaba un momento para orar. Orar. Ya vamos a hablar de la oración, pero quiero decir, el hombre, la mujer cristiana, católica, apostólica, si no ora, vacío. Pueden hacer muchas cosas maravillosas, pero el cultivo quiere decir eh, el buscar el silencio, el buscar la soledad, es buscar a Dios, es buscarle a nuestro Dios en nosotros, es ir a su encuentro de nuestro Dios, ¿no? Es la oración la que nos forma, la que nos hace ser dignos hijos de Dios, como Él, que para decidir algo tenía que orar. Y todo lo que recibía de su Padre lo iba dando. Muy bien. Esto un poquito lo vamos a ver porque es lo que identifica al Carmelita, pero ve que está casi al final, pero es una dimensión de búsqueda, búsqueda de la verdad. Es una dimensión que nos lleva justamente a decir, este soy yo, este es el padre Teófilo, este es el hermano Teófilo, este sirve para esto, ¿ve? Pero es eso, mirarnos ante Dios.
Muchas veces recuerdo lo que decía San Juan de la Cruz, busco a Dios desnudo, quiere decir, ese es lo que soy yo, no lo que aparento, que muchas veces aparentamos y eso es puro fariseo. Bueno, sigamos. Otro que me parece que encierra en sí toda esta dimensión espiritual de la regla carmelitana es proceder, más abajito, proceder, que dice allí, más, allá no está, bueno, proceder con todo, pero especialmente en las obras súper, con la discreción. Ahí, Santa Teresa va a hablar mucho de lo que va a ser eh, ¿cómo se llama? Los valores, ¿no? Y una de ellas, que está dentro de la regla, es ser almas con discreción, ya que ella regula la práctica de la virtud. Muchas veces queremos hacer todo, no, hay que ser discreto. Y la discreción es la que nos hace ser almas generosas, grandes, santa, ¿no? Discreto como nuestra madre. La Santísima Virgen María, ¿ve? En la boda de Canaán, ella dice, no, pero es discreta. No es ella la protagonista, es su hijo. Entonces, todo esto es muy interesante. Es lo que ahora vamos a hablar. Recogemos lo antiguo y luego nosotros lo asumimos, ¿no? Con esa gran manera de ver, en primer lugar, con una mujer que nosotros nos alegramos profundamente porque somos fundados, somos nacidos de una mujer, qué lindo. Y a la vez tenemos padre y madre. Y es lo que ahora vamos a hablar en esta segunda parte de Santa Teresa, ¿no? Una mujer profundamente iluminada, grande, es inmensa. Quisiera decir tantas cosas, pero bueno, es lo que ahora me toca a abrir el panorama que ella ha dejado para el mundo carmelita, Santa Teresa de Jesús del siglo XVI, ¿no? Como pueden ver, tenemos una historia de allá en el siglo XII, ¿no? Cuando llegan a Europa, los carmelitas en el siglo XIII, hay un santo que se llama San Simón Stock, que se le aparece la Virgen del Carmen, que es lo que hemos celebrado en estos días, ¿no? Y se mantiene hasta el día de hoy con todos los privilegios de la Virgen, ¿no? Y así llegó Santa Teresa, así llegó Santa Teresa a descubrir, a mirar la orden carmelita, que se había venido a pico, quiere decir, estaba en decadencia, ¿no? Espiritualmente, porque tenían varios conventos fundados en Europa, mayormente en España, Italia y bueno, en el Reino Unido. Y entonces ella le quiere dar un nuevo impulso, un nuevo aire, ¿no? Y para eso ella es la madre que primero va a convertirse, la madre que va a saber escuchar al Espíritu de Dios, por eso tiene una palomita Santa Teresa, que es todo lo que le va diciendo, ¿no? Una gran mística, bueno, una gran mujer, una gran mamá para nosotros, ¿no? Entonces, se vincula, como ahí bien dice, ¿no? El espíritu carmelitano se vincula con todo lo que ha sido Santa Teresa de Jesús. Ha dejado un carisma muy abierto a la iglesia, que es lo que ahora nosotros vamos a hablar, ¿no? Primero está estrechamente vinculado a la vida de Santa Teresa. Entonces, Santa Teresa es una amante buscadora de la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad, cuando ella escribe su libro, el libro de la vida, que así titula, que es la que abre
todos los otros libros que ella tiene, pero este es el comienzo. Y quiero decirle dos cositas de esto, porque ella ve lo virtuoso que fueron sus padres. ¿Ve? ¿Dónde comienza una vida santa? En el hogar. ¿Dónde comienza una vida de aventura, de todo lo que tenemos? En el hogar. Si realmente los papás supieran llevar como manda la Santa Madre Iglesia, tendríamos muchas cosas muy bonitas en el mundo. Y eso a veces olvidamos. Teresa dice, tuve el honor de tener unos padres virtuosos, virtuosos en todo. Su madre rezaba, su padre rezaba, en su hogar siempre tenía buenos libros, no malos libros, muy buenos libros, y ella leía demasiado, y entonces se fue buscando a sí misma en primer lugar, fue renovando, fue haciéndose, en primer lugar fue enemiga de ser monja, dice, ¿no? Pero claro, el Espíritu de Dios en toda esa búsqueda le muestra un camino que cuando ella entra en la encarnación, después de todo lo que ha visto, dice, mejor, vamos a ir. Y es toda una pelea porque estamos en pleno siglo XVI, donde está la reforma protestante y todo este asunto, la Santa Inquisición, pues fíjese lo que pasó todo, pobrecita. Pero cuando es de Dios, todo sale y sale bien, porque ella orienta, ahora sí, aquí, ella es de vida contemplativa, no de vida activa, entonces ella orienta esta vida, por eso esa búsqueda en su interior, ese cambio, esa Teresa de Jesús, que antes era Teresa de Cepeda nomás, su apellido, pero cuando ella se convierte desde el corazón, desde la raíz, cuando ella es traspasada por el querubín, ¿no? O serafín en este caso, ¿no? Ella cambia y dice, y es aquí donde comienza ese estilo de vida de oración. Trato de amistad, dice Teresa de Jesús. Nosotros, si sabemos tratar a Dios, sabemos tratar a las personas. No hay dónde equivocarnos, ¿no? Ese va a ser el camino, un camino de conversión que nos lleva a ser humano, realmente humano, que es la invitación constante de la iglesia. Esa es la invitación constante de nosotros. ¿Por qué Dios se hizo humano? Porque nosotros somos bestias, ¿ves? Y Jesús se hizo humano. Dios se hizo humano para vivir con los humanos. Y así como vivía, muchas veces le dimos la espalda, le dieron la espalda. Hoy día la lectura del Evangelio es de Corazoín, ¿cómo se llama? Estos pueblos donde había hecho Cafarnaún, donde había hecho muchos milagros, le dan la espalda, ¿no? Fíjense, al Señor ya le dan la espalda. ¿Y cómo no a nosotros? Pues por supuesto, pero el Señor nunca bajó las manos, continuó, y entonces ella la orienta la oración a este propósito de saber tratar, dice, ¿no? Y ese saber tratar tiene que ser cálido, ese saber tratar tiene que ser amigable, ese saber tratar debe ser de tú a tú, ese saber tratar es de amigo, dice ella al final. Esa es la diferencia de la oración carmelitana teresiana, ¿no? Trato de amistad. Así como trato a Dios, trato a mis hermanos. Bueno, entonces, más abajito, seguimos. Ahí, como pueden ver, es el estilo orante carmelita. Todavía estamos en un estilo riguroso, por eso ella pone oración y estricta pobreza. No una pobreza, ¿cómo se llama? Material, sino una pobreza del espíritu que nos haga ser humano. Cogiendo siempre lo de Dios, ¿no? Lo de Jesús, cuando vino a este mundo. Vino en una pobreza elegida por él, con José, María, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vemos también
esa rigurosidad de vida, quiere decir ese de no ser tan flexible, porque cuando somos flexibles muchas veces se tergiversa las cosas, ¿no? Una cosa que nos ponga así estilo ortodoxo, en otras palabras. Y entonces ella va a unir, ¿no? Esta experiencia, porque aquí la palabra que más cala en el mundo carmelita, en la espiritualidad, experiencia. La palabra experiencia es salir, ¿no? Es salir. Ahí está, ¿no? Esta palabra, ¿no? Experiencia es salir. Quiere decir, ¿no? Tenemos que salir al encuentro de, ¿no? Ex, salida, ¿dónde tenemos que salir? A la periferia, esa palabra, ¿no? Éxodo, peri, a la periferia, conciencia, con la ciencia de Dios, ¿no? Por eso mismo, cada cristiano, cada religioso, tiene que hacer su propia experiencia. Porque muchas veces cuando hablamos de lo que otros han hecho, ¿no? Y en el mundo carmelitano es lo que tú sientes, lo que tú vives, lo que tú eres, experiencia. Porque lo que los otros te han dicho es un camino de ellos. Es el camino de Santa Teresa de Jesús, es el camino de San Juan de la Cruz, es el camino de Teresita, etcétera, ¿no? Cada uno ha hecho un camino conducido al mismo camino que de Jesús, desde luego, pero cada uno dice, voy por este lado, ¿no? Experiencia. Entonces, nos invita a ser experimentales, que no nos cuenten cuentos, en otras palabras. Y esa experiencia es la que une a la iglesia, une a la iglesia. Entonces, cada carmelita, fíjense, ya me expreso un poquito más, cómo Teresita del Niño Jesús logra ser, ¿no? La gran misionera junto a San Francisco Javier con el mismo rango. Uno dice, pero si ese nunca ha salido ni a la esquina, pero es por su experiencia. Teresita decía, yo quiero ser, ¿no? Yo quiero ser sacerdote, misionero, un montón. Pero ella lo iba uniendo con esa dimensión de cambio espiritual, esa dimensión de sacrificio, porque cuando se enferma, ¿ve? La unifica. Y entonces es ahí donde nace, qué bellas palabras de Teresita, en el corazón de mi madre, la iglesia, yo seré el amor. ¡Pah! Y eso es lo que extiende a toda, es como el corazón que va bombeando, pues. Y la iglesia camina gracias a la oración de estas contemplativas. Si hay misioneros, porque hay gente que ora. Y si hay misionero también es porque, ¿cómo se llama? Hay monja porque hay misionero. Y si hay misionero porque hay monja. Es recíproco todo esto. Entonces esa dimensión tiene Teresa de Jesús. Y va a fomentar mucho más grande. Experimenta la oración de esta manera y va a fomentar como otra vez con las virtudes humanas. Las virtudes humanas que dice, ¿no? Nosotros estamos aquí, no debemos ser santos encapotados, santos tristes, lo que está recogiendo hoy día el Papa Francisco, ¿no? La alegría de vivir. Y eso se tiene que notar. Por eso ella dice, va a hablar, hay que cultivar la alegría y la suavidad de la vida fraterna, cordial. Qué palabra más bella. La suavidad, ¿no? A la vez somos alegres, somos suaves, pero también somos esto. Dice Teresa de Jesús, ellas son la de la retaguardia, en otras palabras, ¿no? Bueno, y también ella invita, ¿no? Invita a los frailes, invita al estudio, al cultivo de las letras. Teresa de Jesús, ¿no? No iban sus monjas a la universidad, pero ella traía a la universidad a su convento. Entonces sus monjas eran muy bien preparadas en todo, en teología, en todo. Y a los frailes nos ha invitado siempre a eso, al cultivo.
Eh, puede subir un poquito. Ahí está la dimensión misionera de las monjas, los frailes. Ahí está el cultivo de la alegría, no hay ni una monja triste, ni un fraile triste, que dice, ¿no? Y bueno, y luego está el cultivo del estudio, ¿no? Que sabe cultivar. Ahí están, ¿no? Entonces están las monjas, dicen, no, estudian, pues estudian las monjas. Para eso están los frailes también, para ir, darles ciencia. Pero antes el fraile se cultiva, por eso vamos a la universidad y muchos frailes nuestros que son doctores en tantas cosas. Entonces, la espiritualidad carmelitana, después de toda esa experiencia de vida, de renovación del corazón, de la conversión, es un abanico que se abre. Entonces, podemos encontrar en la vida activa, que son los frailes, mucho más grande. Hay frailes que se dedican al estudio, a la universidad, a los colegios. Hay frailes que se dedican también al apostolado. Hay frailes que se dedican a la misión. Hay frailes que se dedican a esta dimensión misionera profunda. Entonces, cuando hay esa dimensión de experiencia, el abanico es donde a uno realmente dice, este hombre, este fraile sirve para esto, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a abrir esa dimensión humana de servicio, etcétera. Todo desde la dimensión de Dios, desde la dimensión de Dios, ¿no? Y bueno, ahí voy resumiendo porque quiero decir que más abajito, ahí está. Este hombre profundamente orante, místico, padecedor de Dios, ¿no? Ahí lo encontramos a San Juan de la Cruz, ¿no? Nosotros, primero Santa Teresa de Jesús funda a lo que son las Madres Carmelitas y más tarde, en 1560, ¿no? 8 años más tarde, funda a los frailes. Y nosotros nacimos un 28 de noviembre del 68, 1568, en Duruelo, con unos 5 o 4 frailecitos. Así empezó nuestra vida. Nuestra madre, nos soñó tan profundamente grande que que vemos aquí, San Juan de la Cruz, vendría a ser el primer fraile carmelita, pues, que ha recibido de nuestra madre toda esa riqueza espiritual y que luego la transmite al mundo carmelita, la transmite al mundo carmelita. Es un nombre, si alguien quiere leerlo, es de las dimensiones más grandes. Es un hombre que no se viene con rodeo. Él viene al grano, todo esto. Y tiene una poesía tan bella porque el hombre experimental, la mujer experimental, no solamente se queda en sí misma, sino que se ve en poesía, en pintura, etcétera. Y San Juan de la Cruz, en un momento de su vida, escribe unas bellas poesías tan grandes de la noche oscura, del cántico espiritual, ¿no? Que es la búsqueda del alma. El alma no está, dice él, el alma no está quieta hasta que se encuentra con su amado. Él habla del amado, que el amado es Dios y el que va en su búsqueda es el alma, ¿no? Y este es San Juan de la Cruz, experimenta la purificación de las noches que él habla en el libro de las noches. Entonces, es un hombre profundamente ligado a Dios. Es un hombre ligado a Dios. Es un hombre que nos ha dejado una riqueza espiritual en la que no podemos nosotros decir, no, es algo que nos invita, ¿no? Y termino diciendo, él nos ha mostrado 3 caminos. Está el camino del mundo, el camino espiritual y el camino recto que es de la cruz. Por eso se llama San Juan de la Cruz. De los 3, nos dice, de los 2, ¿no? De los 2 caminos que ese cuando está con Santa Teresa, ahí pueden verlo, que recibe toda la espiritualidad carmelita
de Santa Teresa, pero él la resume en el monte, en el monte. Entonces, él dice, el camino más recto es el de la cruz, de la desnudez, ¿no? Muchas veces en el camino del mundo ese no podemos distraer, ¿no? Muchas veces también en la vida espiritual, devocional que tenemos, no podemos distraer. Dice. No está diciendo que no, pero hay una que es radical, la de Jesús, la que carga la cruz, y no en vano ha dicho el Señor, ¿no? El que cargue con su cruz y me sigue, ¿no? Llegará al final, ¿no? Y termino, hay un tema que no me ha dado tiempo, pero la pregunta siempre es vida contemplativa. ¿Y qué hace? ¿Qué es la contemplación? Ahí está, ¿no? Ahí está, vida contemplativa. La vida contemplativa es un momento crucial de nosotros, es un momento. La vida contemplativa religiosa en nosotros, ¿no? Es una gracia de Dios. Nosotros llegamos hasta cierto punto como hombres, como mujeres, ¿no? Hasta cierto punto, pero la vida contemplativa es el regalo que Dios nos da. Y esa vida es ya de Dios, o sea, es de Dios, no depende de nosotros, ¿no? Es saber ir transformándonos. Por eso Santa Teresa tiene una parábola del gusano. Dice, la vida contemplativa viene a ser así, como el gusano que va cambiando hasta que se vuelve mariposa, ¿no? Y porque al final es de Dios, no es nuestro, ¿no? Y cuando ustedes escuchen vida contemplativa es porque seguramente allí, en esa vida religiosa, hay muchos santos. Y cómo no, no me enorgullezco, pero sé que muchos de mis hermanos, tantos carmelitas femenina como carmelitas masculino, encontramos muchos santos porque Dios le ha regalado ese ya ver, ese estar con Dios, ¿no? Y cuando queremos hablar de este tema, pues es muy profundo porque hay un camino que hacemos que hasta donde nosotros podemos llegar. Y a partir de allí, cuando Dios avanza, esa es la vida contemplativa. Lo de Dios, no lo de Dios, no del hombre, como diría San Juan de la Cruz, es de Dios. Muy bien, eso es resumido, vamos a llamarle. Y todo esto que Dios nos regala es lo que nosotros damos al mundo. Es lo que queremos, de una u otra manera, manifestar un carisma abierto, un carisma que regala virtudes, ¿no? Humanas que realmente nos enorgullece a nosotros, ¿no? Y esas virtudes son 12 que están en la corona de la Virgen, ¿no? Que son 12 estrellas, que un carmelita asume para llegar a la suma perfección, diría San Juan de la Cruz. Bueno, no sé si lo he enredado, pero es lo que más o menos yo resumo aquí. Muchas gracias, padre. Sí, seguro que eh, es bastante información, pero que también era muy necesaria. Sí. Bueno, si gusta, podríamos entrar al momento de preguntas, de consultas y demás, porque nos queda mucho tiempo todavía. Tenemos hasta las 9, así que podemos aprovechar este espacio para que Sí, todos sí. podamos hacer nuestras preguntas, podamos hacer una conversación más amena de tú a tú con el padre. Así que les vamos a invitar a que puedan encender sus camaritas a todos nuestros participantes para que podamos vernos y no estemos viendo solo una pantalla negra. Adelante, el micrófono está abierto. Pepe, ¿quiere decir algo? Aló, sí, cómo no. Adelante. Ya, bueno, en primer lugar, muchas gracias por tan bonita exposición. Seguir aprendiendo, seguir conociendo, ¿no? De estas espiritualidades.
en este caso de la Carmelita, ¿no? Me ha impactado, me ha gustado mucho escuchar esos inicios de los carmelitas, ¿no? Su conexión con lo laical, ¿no? Explicaba el padre que inició así, ¿no? Como un movimiento laico. Laico, sí. Y poco a poco fueron encontrando este sentido de hermandad, de fraternidad y de familia, ¿no? Y ahí María, como una buena madre, fue la que seguramente iluminó, acompañó y, bueno, consolidó esta familia, ¿no? Bueno, después las características que lo ha explicado del carisma y de la espiritualidad carmelita, Santa Teresa, la gran mujer de la oración, y San Juan de la Cruz, ¿no? Pero mi pregunta era, ¿este inicio laical tiene aún alguna repercusión, algún sentido, diríamos, de continuidad en la espiritualidad y en el carisma carmelita? Sí, 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 tiene. En las órdenes existen, antiguamente se llamaba la tercera orden. Hoy nosotros los carmelitas le llamamos seglar, ¿ve? Es seglar. Entonces ya los santos padres, estamos hablando a partir del siglo XIII en adelante, siempre trabajaron con, la iglesia siempre trabaja con laicos, ¿no? Pero no tenía ese lugar específico, digamos, ¿no? O darle un lugar apropiado, ¿no? Porque aquí vamos a ser bien sinceros, ¿no? Porque aquí la máxima figura viene a ser un padrecito, viene a ser un religioso, y siempre está ahí, ¿no? Nosotros a partir del año 1980 en adelante se toma conciencia, porque ya se viene en decadencia muchas las vocaciones, ¿verdad? Y entonces se da nuevamente la apertura grande, grande, inmensa para el laicado. Y entonces que se comienza, ya existían los de la tercera orden, pero eran como una, vamos a llamarle, ¿cómo le llamaban acá? Siempre se me van las palabras, pero quiero que entiendan, ¿no? Como las abadesas, no sé, lo que cambian santo, no sé, por ahí, ¿no? Entonces eran de ese tipo, ¿no? No tenían una particularidad, ¿no? Pero ya a partir del año 1980 en adelante, hasta el 2010 es cuando nosotros trabajamos con ellos y ellos tienen que sacar estos justamente como ellos fueron, ¿no? Eran laicos, no sabían ni dónde caer, pero habían escuchado una espiritualidad eliana profundamente, por eso nosotros tenemos a San Elías como profeta, como el que mira a Dios, etcétera, ¿no? Y entonces se trabajó unos documentos, ¿no? Se fueron haciendo de a poco, también no se hace, no es fácil, pero el primer encuentro que tuvimos fue en México, con un gran padre visionario en ese momento, un mexicano, y entonces a partir de se comenzó a trabajar los estatutos y todo, y es ahora que tenemos, y lo decimos con mayor orgullo, ¿no? Que ya los carmelitas seglares, porque ya no son tercera orden, sino seglares, ¿no? Trabajan con nosotros, pero con esa dimensión también. Siempre tendrá la riqueza religiosa, porque claro, yo te puedo decir, yo le puedo convertir a un seglar, pero a mi imagen. Yo soy religioso, ¿no? Y yo le voy a dar toda la riqueza religiosa, pero ahora es tan bonita decir, no, un seglar tiene que formar en su estilo de vida, ¿no? Y eso es lo que se ha trabajado durante estos 20 años, 20 años, donde se ha tomado conciencia de dónde tiene que trabajar, cómo tiene que trabajar. Entonces, mirándonos siempre en esta dimensión seglar, no laical, pero inserta en el mundo. Y hoy está dando muchos resultados porque es una ayuda grande, ¿no? Yo como religioso tengo que dar lo que yo soy, que es lo que decíamos la palabra experiencia, ¿no? De donde yo soy, de mi mundo, ¿no?
Y bueno, y también por eso mismo hoy seguimos trabajando, o sea, se va asentando de a poquito y ojalá surjan otros buenos santos carmelitas seglares que ya están apareciendo, fíjense. Ustedes conocen al famoso ciclista italiano Gino Barte Pío, el Pío. Ese era de la tercera orden seglar carmelita. Hoy es venerado, está ya, es siervo. ¿Ve? Entonces, todas estas dimensiones pues aparecen. Ahora es el mundo del laico. Y ese mundo del laico la tenemos que enraizar, acompañar. Yo cuando me reúno muchas veces, uno de mis títulos era eso, que me ha costado mucho, porque claro, yo voy con mi mundo, yo soy religioso, no soy laico, pero me ha costado, pero quiero decir, he aprendido bastante, porque ahí encontramos papá, mamá, encontramos a gente soltera, y entonces vamos canalizando todo esto, ¿no? Y es una riqueza porque lo ven desde esa óptica, lo ven, ¿no? Laical. Y nosotros la vemos desde la otra óptica religiosa. Las madres carmelitas también trabajan ahora con seglares y les va muy bien, porque al final son la voz, ¿no? Al mundo de afuera, son la voz de lo que nosotros vivimos y es ahí la esperanza que hemos puesto también de las nuevas vocaciones, porque ahora con todo lo que tenemos, que toquen la puerta, muy difícil, pero ahora tenemos la certeza de que este mundo seglar comparta, viva, se preocupen también y ya tenemos, como te digo, muchos resultados porque son ellos que llevan también los centros de espiritualidad en el mundo. Ya no son los padres, sino son ellos. Por ejemplo, tenemos en España, ¿no? Ahí los centros de espiritualidad donde se forman, etcétera, y van de todo el mundo. Pero me alegro de verdad bastante y es una riqueza que nosotros también nos acerquemos como ellos se acercan a nosotros a descubrir. Porque lo de Dios es un abanico, como dije yo, no es solamente, bueno, esto es así, porque no, es un abanico de posibilidades en la vida. Y a eso estamos también nosotros enfocados, a canalizar para que también sea, te cuento así en cortito, ¿no? Cuando eran tercera orden, una rama, digamos, de los seglares, de los laicos, se formaron como religiosos y vivían tal como los religiosos, y eso no puede ser, ¿no? Se vestían a veces de hábito y no sé qué más. Son el otro extremo, por eso, ¿no? Y por eso siempre está un religioso ahí acompañando, diciendo, no, esto le pertenece a esto y ustedes son esto, van a vivir de esta manera y bueno, vamos de a pocos. Como te digo, ya son 20 años que se ha ido trabajando y ahora estamos viendo los frutos. En Santa Cruz porque también hacen los votos nuestros, sus compromisos, votos. Una ya ha emitido su promesa temporal, digamos así, una que es licenciada y todo esto, y ve, todas estas cosas se recogen y de a poco. Ojalá dentro de poco tengamos un santo seglar y que sea la imagen así, porque siempre es bueno, ¿no? No sé si me dejé entender, pero es así. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy interesante. De nada, muy bien. Gracias. Voy a acotar que me había saltado. Nosotros tenemos a la Virgen María del Carmen, ella es carmelita por el Monte Carmelo, que debí decirlo, ¿no? Pero eh, y nosotros no teníamos una fecha como hoy tenemos. Desde el siglo XI hasta el siglo XIII, ¿no? Serían 2 siglos, 3 siglos que los carmelitas no tenían una fecha como tal para celebrar. Tenían a María, le llamaban el Carmen, pero no teníamos. Y además ellos celebraban la Inmaculada. Inmaculada está de celeste, ¿no? La que va al asunto al cielo, etcétera, ¿no? Y bueno, y llega este momento del siglo XIII con San Simón Stock, porque cuando los carmelitas se presentan en Europa, se presentan como hermanos. Y esa palabra hermano como que no gustó en la Santa Sede,
y bueno, y querían destruirlo porque no, ¿cómo se van a llamar esto hermano? Todo el mundo se llama siervo, esclavo, y bueno, y no eran, y no aceptaban. Entonces, nos tenían que suprimir, ¿no? Y ahí había un gran santo, San Simón Esto, que reza a la Virgen, reza muchísimo. El 15 de julio, a la mañana del 16, se le aparece la Virgen. Y se le aparece tal como está ahora, de café, con su capa blanca, el niño y toda la realeza que podemos ver en ella. Y ella le promete, le dice, no, que la orden carmelita no va a desaparecer, es más, va a fructificar, ¿no? Y como signo de consagración y signo de seguimiento y signo de protección, nos regala el santo escapulario, ¿no? Ese para que veamos un poquito que nos está protegiendo. Y a partir de allí es cuando nosotros celebramos a María del Carmen el 16 de julio, 16, ¿no? En toda la orden, ¿no? Y aparece ya con todos sus... y como siempre hay obispos, hay papas que no creen, porque es la vida humana, ¿no? Lo mismo le pasó a Jesús con sus discípulos. Ahí está Tomás que no creía en la resurrección y aparece. Y bueno, ahí se le apareció un papa que no creía, no me acuerdo el nombre, pero bueno, da lo mismo, que no creía en ella. Y ella se le aparece y le da el privilegio sabatino que todos los carmelitas los sábados nosotros rezamos. Tenemos eso, el privilegio sabatino de salvar almas del purgatorio. Por eso la Virgen también es la patrona del purgatorio, ¿no? Por eso están ahí, los que se están asando en el purgatorio la va sacando ella el sábado próximo y le promete diciendo, ¿no? Que cada vez que uno lleve este sacramental, el escapulario ya viene y se lo llevará el día sábado, ¿no? Y como referencia te digo, muchos santos no carmelitas llevaron el santo escapulario. Uno ha sido San Juan Bosco, ¿no? Cuando le abrieron lo primero que apareció fue el escapulario. Otro que llevó el escapulario fue el Papa Juan Pablo II. Y así, bueno, quiero decir que esta dimensión mariana ha crecido tan grande en el mundo, ha llegado a nuestra nación, no por los carmelitas, porque después los carmelitas llegamos en el 1600, ¿no? Y bueno, lo trajeron los mercenarios, etcétera. Y bueno, es lo que tenemos hoy. Nos alegramos tanto porque la Virgen María, primero para el mundo cristiano es muy importante y para nosotros mucho más porque nos ha ido defendiendo en todos esos momentos difíciles de la vida y nos sigue defendiendo hasta el día de hoy. Muy bien. Gracias, Padre. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algún comentario que hacer? Que aprovechemos el tiempito que nos queda. O lo dije bien o no entendieron. Bueno. Están muy tímidos. Salvador, ¿quiere hablar? Sí. Adelante. Padre Teófilo, si nos puede hablar un poco más de la relación de San Juan y Santa Teresa. Muy bien, muchas gracias. Santa Teresa, cuando comienza la reforma carmelita, ella primero hace las monjas, ¿no? Ella la reforma, etcétera. Y se le había ocurrido, porque ella era una mujer que no paraba, ¿no? No paraba. Y con toda la razón, porque era una monja que era muy meticulosa también, ¿no? Y dice, yo cuando me vaya, ¿qué va a hacer? ¿Quién les va a defender? En otras palabras. Y entonces dice ella, voy a reformar también a los frailes. Y no encontraba quién, porque era una monja pues de un sentido muy profundo. Se le vinieron algunos, pero como tenía el don del espíritu y cuando ella le miraba decía, no, no sirve, no iba, ¿no?
De repente, en los Carmelitas está San Juan de la Cruz, ¿no? El primer lugar es un hombre muy pobre, viene de una familia muy pobre, eh, y muchas de las cosas que pasan en la vida religiosa también pasa hoy día, pasó ayer y seguirá pasando siempre, porque en la vida humana muchas veces nuestra, como que prevalece ese sentido profundo espiritual, ¿no? O búsqueda que nosotros decimos, ¿no? De Dios, o a veces la pasamos por alto también, ¿no? Había mucha rivalidad entre los frailes, ¿no? Y eso no gustaba a este pequeño frailecillo, ¿no? Y él toma la decisión un día de irse, de ser monje. No sé a dónde, pero alguien le dijo, vete a la Cartuja. Y ahí aparece Teresa de Jesús, ¿no? Ahí aparece y lo primero, porque San Juan de la Cruz también tiene otra dimensión profunda, grande de Dios, ¿no? Eh, cuando Teresa le cuenta que quiere de hacer una reforma de los frailes, lo bonito de San Juan de la Cruz es que se apure, le dice. Le dice que se apure, porque si no él se va. Y bueno, como sabemos, Teresa pues es madre, trata de apaciguarle, dice, pues no sabemos cómo, pero bueno. Pero él acepta, pero ya, es ya, ahora, ¿no? Y de a poco van eligiéndose otros frailes, ¿no? Y como le decía ahí, Teresa mira en San Juan de la Cruz dos dimensiones muy grandes. Primero que es un sabio, es un letrado en otras palabras, ¿no? Un gran santo que puede guiar a la orden. Y segunda, que tiene un alma, ¿no? Una humanidad que es lo que ella buscaba, ¿no? Eso es lo que vio en San Juan de la Cruz, esas dos dimensiones. Por eso nosotros también lo tenemos como el primer carmelita descalzo, el Santo Padre, en toda esa dimensión, ¿no? El que sabía, el que había padecido el sufrimiento corporal, si decirlo, ¿no? De miseria, no dejaba que los frailes sufran eso, aunque él sufría, ¿no? Pero él quería algo mejor. Y eso mejor iba acompañado con el espíritu que él animaba, ¿no? Y entonces ella lo mira y lo acepta y lo empuja. Y por eso, cuando ella lo visita la primera vez, cuando se hizo la fundación en Duruelo, ¿no? Después de un mes ella va y lo visita, San Juan de la Cruz como que todavía no tenía encajado, no llamarlo, lo que Teresa quería. Entonces lo pilla con un montón de calavera ahí, ¿no? Tipo ermitaño de esto, bueno, es su estilo, no llamarle. Y la Santa Madre se asusta y dice, ¿qué es esto, no? Y entonces lo invita, y como era, San Juan de la Cruz, un hombre obediente también, ¿no? Lo invita a su fundación, a una edad medina, y ahí donde le explica, este es el estilo que quiero. Y vamos a decirle, San Juan de la Cruz ahí comienza su noviciado con ella, porque era un hombre eh, a la vez tan alto, pero a la vez tan humano, ¿no? De aprender. Y aprendió tan bien el Santo Padre que después ya comenzó el estilo. Por eso nosotros llevamos la misma regla. El todo tenemos, todo, como la escribió la Santa Madre, y él no borró nada. Lo único que borramos fueron los artículos, en vez de él, de ella somos él, y así. Entonces compartimos todo, ¿no? Porque él fue sumiso a esa tradición de la Santa Madre. Entonces no tuvo inconveniencia. Y es más, él ayudó bastante en la reforma y por eso lo ponen preso, porque dicen que este fraile no estaba cumpliendo, no estaba ahí con las monjas que estaría haciendo. Son esas dimensiones humanas a veces que no hacen bien, ¿no? Y también es obra de Dios, porque cuando lo meten preso a él para que se muera,
¿no? 9 meses preso, ¿no? A pan y agua, pobrecito quedó flaco, calavera. Y cualquiera podía decir, pues estos frailes de miércoles, aquí yo los mando a la mierda, como dicen ahora, ¿no? Y no, él todo esto lo cambia, ¿no? Dice, es de Dios. Y ahí nace, justamente en la cárcel, nace la más bella poesía que un hombre en la tierra, si hoy le pongo música de hoy, ganaría los premios Grimmie, pero así de primera calidad, porque son una poesía tan bella. ¿A dónde te escondiste, amado mío? Y me dejaste con gemidos, ¿no? Que ese fue cambiado más tarde porque había un frailecito que le acompañaba a Fray Juan de la Cruz y siempre charlaban, ¿no? Y él había escrito esto: ¿a dónde te escondiste, amado mío? Y me dejaste como con gemido. Salí tras ti llorando, dice él. Esa es la primera escritura. Y le dice el hermanito, no me gusta ese llorar. No me gusta, la vamos a cambiar. Entonces, salí tras ti clamando, es la que ahora tenemos, ¿no? Clamando, buscándote. Pero estas poesías narran su vida de este hombre, el sufrimiento, la búsqueda y la unión con su Dios. Una unión que la encontramos en la noche oscura, una unión que la encontramos también en la llama de amor viva, ¿no? Cuando se fusiona. Y, y la verdad es, para nosotros, fueron dos almas tan alta, pero a la vez tan humana, ¿no? No tenía, vamos a decir, extraordinario. Entonces, la madre y el padre somos resultado nosotros los hijos, ¿no? Que tenemos la certeza, la cultura, la responsabilidad de responder a ese legado, pero en el tiempo que hoy vivimos, ¿no? Por eso Teresita, que es una amante de San Juan de la Cruz, de la Santa Madre, desde luego, es la que explota ya en un sentido vital para la iglesia de hoy, ¿no? Y por eso ella unifica esa vida que decía al final, ¿no? Contemplativa, pero una acción activa que no se le entiende hasta que uno lo experimenta, hasta que uno siente, hasta que uno se une al Dios de la vida. Cuando uno está unido a Dios, todo es posible, ¿no? Todo es posible. No hay nada imposible. Y lógico, lo ha venido diciendo desde Abraham hasta aquí, etcétera, ¿no? A mí me gusta esa vinculación profunda porque la orden carmelita descalza ya, descalzo, ¿no? Es la certeza de tener una madre que sabemos que cuida, protege. Y la certeza de tener un padre que no se va quiero decir, que no te da rodeo. Es un papá que te dice, ¿quieres llegar a Dios? Esto es. ¿Quieres purificarte? Esto es, ¿no? Y entonces nos da la noche oscura y nos lo da la dimensión de la cruz que si nosotros no la cargamos, no podemos ser frailes que realmente enamoren, encanten y que den algo. Eso es. No sé si respondí un poco. Sí, muchas gracias. Gracias. Bien. Gracias, Salvador. Bien, ¿alguien más que quisiera hacer alguna consulta, alguna duda, algún aporte, opinión? Padre, siga adelante. Después de usted, la hermana Mariví va a poder hablar. Bien. A nosotros también nos reconocen porque, como hemos visto al comienzo, es la gran riqueza espiritual que recogemos, que no se ha cambiado, ¿no? En un momento dado, la regla que nos dio San Alberto cuando pasó a Europa se fue cambiando y se mitigó, como se dice antiguamente, tanto que ya no sabíamos si éramos frailes, si éramos, no se sabía, no había una confusión. Y era tanto la confusión que es lo que ahorita expliqué de San Juan de la Cruz, porque quería irse de monje, no le gustaba mucha competencia, digamos, ¿no? Rivalidades también. En su principio,
tenemos como figura bíblica, lógico, está la Virgen María, pero la figura bíblica grande para nosotros es San Elías, ¿no? No es carmelita, ni mucho menos, es una figura que nos ayuda y está en el escudo de la orden, ¿no? Con ese bello lema que nosotros lo hemos hecho vida, que es Celo celatus sum, pro domino Deus exercitum. Quiere decir, cuando le dice el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando le dice. Y él le dice, ardo de celo por ti, Señor de los ejércitos, porque tus hijos te han abandonado, ¿no? Entonces, este lema para nosotros es el celo apostólico, es el celo también de la transformación en nuestra vida. Es el que le amemos de verdad. Por eso la experiencia tiene un papel muy importante en nosotros, ¿no? O sea, no podemos dar de lo que no conocemos. Y a veces, no todo, no estoy juzgando ahora, pero me da la sensación que muchas veces hablamos tanto sin experimentar, ¿no? Y me atrevo a decir también los dichos populares, ¿no? Consejos vendo, pero para mí no los tengo. Así de sencillo. Entonces, entonces todo esto nos lleva a marcarnos, como decía el profeta, ¿no? Ardo de celo. ¿Cómo no te van a conocer? ¿Cómo no te van a amar? Te han abandonado. Se han ido tras otros ídolos. Y nosotros, por eso, ese lema es muy grande. Nos encierra en todo. Porque no solamente es un conocimiento de decir, pues Dios existe, ¿sabe? No, es vida que se hace en el camino, una vida compartida. Y por eso ese bracito que estaba ahí es de Elías con la espada que del Espíritu de Dios, que muchas veces barre con muchos ídolos que nosotros, sin querer queriendo, a veces lo tenemos, ¿no? Y a veces somos esclavos de esos. ¿Qué son esos ídolos? Pues son diría San Juan de la Cruz, mis apetitos desordenados, ¿no? Apetitos desordenados. Por ejemplo, te puedo decir, ¿no? A él para el Teófilo le toca ir ahora a Oruro, porque, ay, no, ¿sabe qué? Que Oruro está muy alto. Cualquier cosa le ponen, ¿no? No, y tiene que ser un espíritu desprendido. Te está diciendo la comunidad, te está invitando unos hermanos. Y eso tiene que ser así. Y a veces podemos encontrar, no, yo tengo un título, yo soy doctor, ¿no? No, pues un doctor tiene un doctor. ¿Dónde tiene un doctor? Dando clases, privilegio. No, este título es de la comunidad. Y la comunidad cuando quiera que des clase te va a decir. Y así. Entonces, es un desprendimiento, ¿no? Y es también a la vez un apostolado de, de que Dios le hable, pero en ti, ¿no? En ti es manifestar profundamente. Y ese es un poco el legado de Santa Teresa, ¿no? Si yo quiero hablar de Dios, tengo que conocerlo, ¿no? Si yo quiero decirle algo a Dios, a esta gente, tengo primero que conocerme a mí. Por eso no en vano los grandes filósofos es conócete a ti mismo, ¿no? ¿Quieres entrar? Conócete a ti mismo. Y por eso nosotros como carmelita también dentro de nuestro carisma es la guía espiritual, ¿no? Porque nos preparamos para eso, ¿no? Y somos responsables muchas veces de esto que tenemos que guiarles bien, ser hombres de Dios, ser hombres de fe, de esperanza, de caridad, de todas estas cosas, ¿no? Entonces cuando vengan los laicos, pues que sientan, que vean, que se acompaña, que vean que hay alguien que te habla, como dicen, no, ahí está el hombre de Dios, es fundamental en nosotros. Si no son palabrerías, son cosas del mundo y a veces muy engañoso. Teresa de Jesús dice, ¿no? Muchas veces los santos me engañaron. Había muchos santos, pero no así los letrados. Por eso ella fue una amante de que sus hijos sean letrados.
O sea, se preparen. No es tanto el título, sino se preparen para la vida. Que eso se manifieste, que se vea. Porque hay muchos que estudian y no viven lo que estudian. Pero bueno, no voy a juzgar. Bueno, por ahí va la cosa. Salvador, adelante. Sí, oye, otra que aún sé, lo que acaba de decir sobre el acompañamiento, la dirección espiritual, yo creo que eso es fundamental y algo que no se lleva mucho y menos, como habitualmente. Sí, a lo mejor va uno con alguna urgencia y ya, pero un acompañamiento permanente, eso falta muchísimo y creo que es muy del carisma de carmelitas, ¿no? Aquí, por Sí, ejemplo, en México, bueno, estaba el padre Luis Jorge González, ¿no? Que tiene un montón de libros sobre ese tema, ¿no? De acompañamiento, de acompañamiento. crecimiento, etcétera. Entonces, eso hace muchísima falta en la iglesia, ¿sí? Acompañar para pues, no engañarnos y para no andar pensando que vamos bien y moles, chocamos, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, nosotros tenemos los centros de espiritualidad, que no son ni parroquia, ni universidad, y no, es el centro que quiere decir acompañar. Nosotros acá en Bolivia, en un departamento que se llama Santa Cruz, tenemos el centro, que es de acogida, que la gente se sienta como en su casa, o sea, es todo un estilo, ¿no? Familiar, de hermandad. Y nos va bien porque es lo que pide la gente, es lo que pide la iglesia hoy día, ¿no? Y creo que estamos llamados, pero también estamos llamados también a esto, que las parroquias muchas veces están vacías, y bueno, damos lo poco que tenemos y como decía al comienzo, pues primero es un encuentro consigo mismo, es una liberación muchas veces de lo que nosotros no somos como cristianos y luego damos lo que Dios quiere dar, ¿no? Pero sí, es realmente, si hay una característica de los carmelitas es el acompañamiento espiritual, ¿no? Pero para hacer eso hay que nacer justamente en toda esta dimensión. Oh, buenas, Sí. se acabó. Pamela quería, ¿no? Pamela levantó la Ah, mano. bueno, Sí, sí. muchas gracias. A Yo ver, tengo una consulta. Me gustaría saber si en Oruro existen los carmelitas seglares. En Oruro no están. Estamos mayormente donde están las madres y los padres, digamos así, ¿no? Estamos en Potosí, hay una fraternidad, están en Cochabamba, están en La Paz y en Santa Cruz. Nos gustaría, ¿no? También pueden estar en donde no están los carmelitas, pero nos gustaría tener también un grupo en otros lugares. Nos gustaría. Solamente digo nos gustaría porque, claro, nos falta abrazo. Nos falta abrazo para ir, pero sí, sí, y si se animan, porque eso es típicamente laico, ¿no? Que ahora con toda la tecnología, por ejemplo, yo llevo un poco de muchos grupos, estoy en Uruguay, entonces sigo llevando, entonces no hay problema, ¿no? Eso no quita una visita, etcétera, ¿no? O sea, no se sientan solos, sí, pero no tenemos en Oruro, no tenemos. ¿No? Es más, no estamos en Oruro, pero bueno, quisiéramos. Yo cuando era promotor vocacional sí he ido por muchas partes, he estado en Oruro, he dado un poco ¿cómo se llama? Fui promotor y fui promoviendo un poco la vida carmelita, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejamos al espíritu. Puede ser que nazca, pero no estamos. Gracias. Bien, si no hubiera alguna otra consulta, alguna duda, voy a dar paso a la hermana Maribí para que dé unas palabritas de despedida. Uy, ya va a ser hora.
¿Cómo se va el tiempo? Padre Froilán, que es Teófilo, gracias de veras por compartir su vivencia espiritual de su carisma. Creo que eso dice mucho. Es un carisma muy conocido, ¿no? Por la Virgen del El Carmen, Carmen, sí, ¿no? sí, Entonces, pues también, ¿cierto? La paz se celebra en todos los lugares de Bolivia y de Latinoamérica, yo creo muy fuertemente, ¿no? sí, Y sí, también es una mujer, por lo menos la Virgen del Carmen, es la que puso la paz, por eso se llama la paz, ¿no? La sí, paz sí, en medio de la trifulca que había en ese momento, ¿no? sí, Y luego también es la patrona de los militares, de los policías, ¿no? Para también apaciguar y para poner paz en todo, ¿no? Yo estoy muy agradecida porque yo creo que estas espiritualidades tan grandes de tantos siglos, cómo adecuar, cómo poner en su lugar en cada contexto, ¿no? sí, Entonces, sí, pues, como cuando decía el siglo XI, el siglo XII, yo decía, tantos siglos, pero luego como es necesario, ¿cierto?, actualizar lo que han hecho ellos, ¿no? Y lo que sí, me llama la atención muy de gran manera, como esto nace de un ambiente laico, ¿no? like, Laico, laica. Y a veces yo creo que cada quien se tiene que revisar, nos tenemos que revisar, ¿no? El hecho de ser como demasiado, eh, con mucho título, ¿no? Del padre, la sí, madre, ¿no? Eso también a veces impide, ¿no? Tener ese trato tan humano entre y tan fino exactamente, como Juan, que es San Juan de la Cruz y Teresa, ¿no? Vivían esa unión espiritual, cómo trataban a Dios, cómo hablaban de las cosas de Dios, ¿no? De las cosas del mundo también. Yo creo que estas grandes personas, como el otro día nos decía también Carmelo, ¿no? Con igual, San Francisco con las clarisas, ¿no? Entonces, siempre yo creo que vas a encontrar también en la vida cotidiana gente grande, ¿no? En el mundo sencillo, en el mundo pobre, ¿no? Hasta qué punto nosotros somos capaces también de contagiar, de animarles a que eso se vaya fortaleciendo, ¿no? Hay gente muy pobre con una riqueza enorme espiritual, ¿no? Entonces, pues yo sí, le agradezco, Padre Teófilo. Yo creo que la espiritualidad ignaciana no es única, sino se abre también a estas otras espirituales y vamos tejiendo, ¿no? ¿Qué hay delante de nosotros? Un mundo con lo que estamos viviendo, ¿no? Y tantas espiritualidades, tenemos la posibilidad, la oportunidad de enriquecer, de humanizarnos, de humanizar a los demás, ser testimonio, ¿no? Desde nuestro carisma, ¿no? Ustedes desde la carisma carmelitana, también nosotros bebemos de esa espiritualidad mariana, ¿no? De esa fuerza de mujer. Creo que el pueblo latino es muy mariano, muy cercano. Yo creo que a través de María llegamos a Jesús, a Dios, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy agradecida de que esta noche ha estado con nosotras, nosotros, y sigamos, no se pierda, el Centro de Espiritualidad le espera. Al otro martes va a estar también el mundo dominicano, ¿no? ¿Qué pasa con Santo Domingo? Cómo eso también, ¿no? Ha enriquecido. No es una parte nomás, sino yo creo que somos variados. Ni una es mejor ni la otra, sino cada no, no, una es única y cada una tiene su propia riqueza y su propio aporte, y cómo nos tenemos que contagiar entre nosotros, ¿no? Apoyarnos sí, más que todo en este momento que vivimos. Muchísimas gracias, porque creo que las virtudes de Santa Teresa sí o sí nos hacen falta. Nos enriquecen, nos ayudan, y también, ¿cierto? Tenemos que esto que decía, manejan otro lenguaje, pero también apetitos desordenados, como decía Ignacio, ¿no? ¿No? Él no decía apetitos, sino la vida desordenada que él tenía, como hay que ordenarlo, ¿no? Y también San Juan de la Cruz, ¿no? Y Teresa, sí. Santa Teresa. Y creo que nosotros también. Muchísimas gracias. Les esperamos el día jueves con harto cariño y con harta, yo creo que nos vamos enriqueciendo. Es necesario sí o sí fortalecer nuestro espíritu, ¿no? Con estas dimensiones tan variadas y tan ricas. Y creo que así tenemos una mirada más amplia, porque el mundo en el cual vivimos no es un mundo único,
sino es global, es grande. Entonces, pues tenemos la posibilidad también, ¿cierto?, de acompañar, de compartir, de enriquecernos, ¿no? Y de mirar también a la gente con esta diversidad que Dios ha visto, ¿no? A Ignacio, a Francisco, a Teresa, a San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, pues, gracias y buenas noches, de veras, y al otro jueves les esperamos con harto cariño. Muchísimas gracias, Padre Teófilo, le esperamos a usted también. Muchas gracias. Muy agradecido por el primer lugar, primera vez que estoy haciendo así, después de la pandemia, ¿no? Muy agradecido también con ustedes, pues siempre abierto para cuando gusten, quiero decir, para compartir todo cuanto hay, ¿no? Esta es la riqueza de la iglesia. Nosotros nos sentimos, como dice San Pablo, en ese cuerpo, ¿no? Y cada quien no es ni peor ni mejor, damos lo mejor. Y que esto mejor siempre sea glorificado por Dios, porque nuestra vida le pertenece, como decía San Ignacio Loyola, de Dios venimos y a Dios volvemos, así que no hay donde perdernos, no hay enemistad en ese sentido. Yo siempre parto de esta premisa, ¿no? Un cristiano católico no tiene enemigo en primer lugar, tiene amigos, y por eso Teresa de Jesús dice, amigos fuertes en la oración. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Teófilo. Muchas gracias a todos y como ya lo dijo la hermana Mariví, nos vemos el día jueves a la misma hora, nos encontramos y pues Padre está invitado, si gusta, quiere seguir todo el curso, pues adelante, el enlace de Zoom es el mismo. Pues hasta el próximo, bueno, hasta este jueves nos encontramos. Tengan muy buenas noches.